Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy básico. Entonces iniciamos de una vez con Excel. Si en algún momento no pueden ver la pantalla o se les pierde, por favor avísenme. Listo, ahí pueden ver. Entonces, vamos a primero a diferenciar dos tipos de datos. Aquí tenemos entonces ciudades y acá tenemos edades. Entonces vamos a aprovechar también este espacio, esta sesión, para que trabajemos de una vez algunos datos cuantitativos. Y vamos a trabajar también algunos datos cualitativos y vamos a ver la diferencia de tratamientos de estos datos. Solo para que no nos distraiga de pronto visualmente, voy a correr esto un poco. Voy a correrlo un poquillo para que podamos concentrarnos acá. Entonces, aquí tenemos 90 datos. ¿Listo? 90 edades distribuidas aleatoriamente. Entonces vamos a primero a buscar entonces las bases, que fue lo que nosotros vimos la clase anterior. Cuál es el máximo, cuál es nuestro mínimo. Esto me va a dar el rango de mis datos, que es inclusive el rango. Lo podemos ver como una medida de dispersión porque me dice entre qué dato máximo y qué dato mínimo se mueven mis datos. Entonces, en Excel lo podemos calcular con esta fórmula. Voy a acercarme un poquito más. Con esta fórmula max y con esta fórmula min. Entonces ya sabemos que está entre 19 y 35 nuestro rango. Ahora, nosotros vimos una forma manual de construir nuestra tabla de datos, ¿sí? Donde teníamos acá entonces lo que era el grupo, lo que era la agrupación, la referencia, y donde teníamos pues entonces lo que llamamos nosotros frecuencia absoluta. Entonces, nosotros definimos que la clase pasada, por ejemplo, aquí íbamos a tener simplemente 5 agrupaciones. Vamos a mover este dato acá. Y vamos a tener 5 agrupaciones, lo que implicaba los siguientes grupos. Este menos este, al revés. El máximo menos el mínimo sobre 5. Tengan mucho cuidado a la hora de usar fórmulas, pues de tener presentes paréntesis y agrupaciones y demás. Entonces, tenemos que en cada grupo se nos van a mover entre 3.2. Como tenemos datos exactos, pues lo vamos a dejar en 3. Entonces, primer grupo, 19 a 22, 22 a 25, bueno, 23 a 25, incluye 23, 24 y 25, 26 a 28, 28
29 a 31 y 32 a 35 en este caso, porque pues como teníamos de 3.2 nos tocó aquí hacer una aproximación, y la referencia pues va a ser el mayor de cada grupo. Entonces aquí 22, 25, 28, 31, 35. Y recuerden la frecuencia absoluta, nosotros la calculábamos con contar sí. Entonces con esta fórmula de contar sí, seleccionábamos el rango, pues que son nuestros 90 datos de edad, y le decíamos que fuera menor o igual, entre comillas, con este símbolo, y señalábamos la celda de referencia. Ahora, además de eso, debemos dejar fijo con F4 estos valores para que cuando arrastremos la fórmula mantenga el mismo rango, y aquí sí no es necesario. ¿Listo? Entonces tenemos 24 datos en esa frecuencia. Y ahora, recuerden que a partir del segundo dato, yo estaría acumulando también estos 24. Entonces necesito a partir de acá restar y dejar fijo el primero, de tal manera que no vaya acumulando y que mantenga mis 90 datos. ¿Cómo compruebo pues que hice la cosa bien así de esta manera manual? Pues lo compruebo sumando que mis datos sigan siendo los 90. Tenía los 90 datos, entonces mis frecuencias están correctamente calculadas. Ahora, manteniendo estos 90, también podemos calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Que la frecuencia relativa es simplemente esto dividido entre los 90, entre el total de datos. Se puede representar así o se puede representar también como porcentaje. Podemos dejarla como porcentaje también. Y la frecuencia relativa acumulada simplemente pues es ir acumulando los valores. Listo, esta es la frecuencia relativa acumulada. Hasta ahí construimos nosotros lo que era nuestro histograma y vimos que podíamos también representarlo y representar los datos de diferentes maneras. Pero por ahora, digamos, para esta representación de estos datos, pues tenemos nuestro histograma, ¿sí? Aunque también vimos que podíamos representar este tipo de datos así, no agrupados. Aquí ya los agrupamos. Aquí lo que terminamos haciendo fue agrupando los datos en también un diagrama de torta, y que para pues efectos de la presentación podíamos ponerle diferentes formatos. ¿Listo? Ahora, resulta que cuando tengo datos así cuantitativos, Excel también me permite a mí ahorrarme estos pasos, ¿sí? Ahorrarme estos pasos de construir la tabla, que la vamos a mover acá arribita. Vamos a ponerla un poquito más presentada. Y pongámosle acá formato para que la identifiquemos. Listo, mi tabla. Resulta que yo Excel
tiene unas funciones que me van a permitir a mí hacer esto ahorrándome muchos pasos. Pero primero tienen que configurarlo. Entonces, para los que pronto tengan abierto Excel o quieran seguir los pasos, pues pueden hacerlo. Si no, pónganle mucha atención y de pronto tomen apuntes. Vamos a ir aquí a Archivo, Opciones, y nos vamos a ir a la ventana aquí que dice Complementos. En esa ventana al final, ¿sí?, tenemos este desplegable. Vamos a darle Complementos de Excel y vamos a darle Ir. Aquí lo que ustedes deben cliquear para que les quede seleccionado es este de herramientas para el análisis. Listo. De esta manera ustedes pueden acceder a las herramientas de estadística de Excel que están completamente automatizadas. Listo. Entonces aquí vamos a darle cancelar porque yo ya la tengo instalada, y la opción que les va a aparecer luego de seguir este procedimiento va a ser que les va a aparecer esta opción que dice análisis de datos. Listo. Voy a entrar a esa opción esperando que no colapse todo. Entonces miren todas las opciones que hay acá. Vamos a seleccionar la primera, que es histograma. Listo. No nos va a abrir un menú. Vamos a decirle rango de entrada. Vamos a seleccionar desde el título hasta abajo. Seleccionamos todo. Y le decimos que tiene rótulos. No le vamos a seleccionar rango de clases. Vamos a dejar que Excel genere el rango de clases. Le vamos a dar el rango de salida. Pongámoslo acá abajo para que no interfiera con nada. Y podemos crear también gráfico y hacer un gráfico de Pareto. Como no hemos visto Pareto y no alcanzamos a verlo en esta clase, simplemente le vamos a dejar crear gráfico. Listo. Y así Excel crea automáticamente un histograma, sino que en este caso me lo dividió, fue en 10 grupos. No hay problema, no está mal. Listo, también es una opción. Y el histograma pues lo podemos nosotros también darle el formato que queramos. Podemos aquí achicarlo para que sea un poquito más visible. Y podemos también al gráfico pues cambiarlo para de pronto ver estas frecuencias acá. Y le quitamos este eje. Listo. Entonces, con esto, lo que me ahorré fue construir manualmente este tipo de grupos. Esto es lo que hace Excel, sino que casi siempre da 10 o más grupos. Que no importa, es una manera muy válida de construir, pues de construir el histograma. Ahora, nosotros además tenemos unas medidas que se llaman medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces tenemos la media, que es el promedio, ¿sí? En este caso lo podemos calcular directamente seleccionando acá la fórmula promedio y nos va a dar el promedio de todas las edades de ese grupo. Listo. La moda, dependiendo de el histograma que nosotros hayamos desarrollado, la moda pues básicamente sería el grupo que tenga mayor frecuencia absoluta. En este caso, nuestra moda es de 19 a 22. ¿Sí? Que es el que tiene mayor frecuencia, pero dependiendo de cómo nosotros dividamos el grupo, pues esta moda puede cambiar. Y la mediana es el dato que se encuentra en la mitad.
En este caso, podríamos ver lo que es, según la distribución del rango de nuestro grupo, pues como hicimos 5 grupos, sería de 26 a 28, que el promedio pues de esos dos sería 27. La mediana es el dato que se encuentra en la mitad de mi distribución. ¿Listo? Por ejemplo, para este caso, como son 10, ¿sí?, estaría entre 26.1 y 27.9 entre los datos del quinto y sexto grupo, que pues de todas maneras si nosotros lo verificamos pues también termina siendo 27. ¿Por qué? Porque pues nuestra distribución, como va de 19 a 35, pues el dato de la mitad va a ser 27. Ahí lo podemos calcular también de la siguiente manera: el mayor más el menor, y esto sobre 2. Y nos dio 27. ¿Listo? Entonces aquí nos ahorramos unos pasos y aquí calculamos unas medidas de tendencia central que son las más importantes. La media, que es el promedio, y me ayuda más o menos, me ayuda un poco a describirlo, a describir que el promedio de mi grupo es de 26 años, el promedio de edad. La mediana, que miren que la mediana pues solamente me ubica un dato intermedio, puede servirme para describir la distribución, pero miren que no me aporta muchos datos. Y la moda. Tenemos un dato de dispersión, que es el rango, de 19 a 35, y vamos a sacar o por esta vez no vamos a sacar todavía la desviación estándar, porque digamos que el procedimiento manual quiero que sí lo entiendan. Lo podemos sacar automáticamente, Excel tiene la fórmula, pero necesito que entiendan un poquito el procedimiento manual, entonces en esta sesión pues no lo vamos a sacar. Listo. Entonces esta es la distribución de las edades. Podemos ahorrarnos estos pasos de calcular manualmente también media, mediana, moda, todo lo demás. También por medio de Excel le vamos a decir análisis de datos y aquí le vamos a decir estadística descriptiva. ¿Sí? Excel me ahorra todo el curso prácticamente. Pero porque es importante que entiendan cómo se construyó paso a paso. Porque es importante que ustedes comprendan también pues cómo son los procedimientos manuales y qué es lo que está haciendo Excel para que ustedes tengan la capacidad de interpretarlo. Rótulos en la primera fila, vamos a decirle que está agrupado por columnas. Vamos a decirle nuestro rango de salida aquí abajo de nuestro histograma. Le vamos a dar un resumen de estadísticas y ya. Aquí Excel solo pues va a darnos la media, que es el promedio, miren, el mismo que nosotros calculamos, 26.1666667. El error típico, este dato por ahora no lo vamos a usar, entonces voy a ponerles en rojito para que no los vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? La mediana, miren que me la ubicó no en 27 sino en 25.5. La moda en 28, que es el dato que más se repite individualmente. Entonces acá Excel me ahorró tiempo y me dijo, a mí la moda me había salido entre 19 y 22, pero cuando Excel contó uno a uno, se dio cuenta de que el dato que más se repite es 28. ¿Listo? La mediana, la desviación estándar, que es la que les digo, vamos a interpretarla después, entonces por ahora desviación estándar y varianza no las vamos a trabajar. La kurtosis, que habla de qué tan chata o qué tan
o qué tan empinada está mi distribución, esa tampoco la vamos a trabajar. El coeficiente de asimetría, que me indica si está muy inclinada hacia izquierda o derecha o si está muy centrada, tampoco lo vamos a usar. El rango, que son 16, que es la diferencia entre 19 y 35. La suma, o sea que si yo sumo todos estos datos me da 2355, y la cuenta. Entonces aquí tengo ya un análisis descriptivo de mis datos, más fácil de sacar que estos, ¿sí? Que estos basados en datos ya agrupados. Esta sería la forma de calcularlos con los datos ya agrupados, porque Excel no tiene capacidad para analizar datos ya agrupados, ¿sí? Pero para datos no agrupados sí tenemos esta capacidad que nos ahorra mucho tiempo. Y podemos también hacer un histograma de frecuencias con nuestra tabla de frecuencias, nuestra tabla de datos, y automáticamente ustedes pueden resolver los problemas que tienen en las diferentes actividades del curso de cualquiera de las dos formas, la que ustedes consideren mejor. Los datos agrupados se los van a presentar de esta forma. Entonces, pues ustedes van a tener que, por ejemplo, para calcular la media con base en estos datos ya agrupados, pues lo que van a hacer es simplemente multiplicar. Van a hacer una suma producto entre el valor que tomamos de referencia y la frecuencia relativa. Y con esto miren que nos acercamos más o menos al promedio. No les va a dar igual porque no tenemos, porque pues cambia, digamos, la agrupación, pero es una buena aproximación para la media cuando nos dan datos agrupados. ¿Listo? Miren que no se diferencia mucho. Cuando nos dan los datos no agrupados, pues es el promedio de todos los datos. ¿Listo? Acá estamos trabajando de alguna forma datos agrupados y no agrupados. Ahorita hacemos de todas maneras rápidamente un ejemplo con esta tabla de frecuencias para repasar exactamente los datos agrupados. ¿Listo? Esto sería entonces medidas de tendencia central y construir un histograma. Aquí, pues nosotros tenemos varias formas aquí, por ejemplo, de construir un histograma. Nosotros aquí no podemos sacar un promedio. Y tenemos aquí también 90 datos, tenemos 90 ciudades, pero no podemos sacar un promedio porque es un dato cualitativo. Entonces aquí podemos nosotros sacar algunas estadísticas, podemos sacar cuál es la moda, pero no podemos sacar una media, porque ¿cuánto es Bogotá más Ibagué dividido entre Medellín? No se puede. Aquí entonces, aquí eliminamos duplicados para que me quede solamente una de cada una de las ciudades. Y pues una de las formas, aquí sería ciudad, frecuencia absoluta, y sería simplemente mi contar, sí. Acá es mucho más sencillo. ¿Y qué le pasa a esto? Perdón. Y simplemente de criterio le señalamos la de el frente y dejamos fijo. Acá no se necesita menor o igual ni nada, entonces no tenemos que modificar la fórmula. Y me va a contar cuántos hay de cada una de las ciudades. Y lo mismo acá, pues puedo hacer una representación ya con esto de mi tabla de frecuencias. Y esta sería mi distribución. Como no tengo valores, entonces pues nuevamente no puedo sacar medidas de tendencia central. También podría aquí hacer mi análisis de datos, hacer histograma. Vamos a seleccionar todos los datos
le avisamos que hay rótulo, le vamos a indicar pues para que no sobreescriba sobre lo que ya he trabajado. Aquí saque mi histograma y crear gráfico. Y miren que Excel me dice el rango de entrada contiene datos no numéricos. Entonces, para el caso de variables que son cualitativas, que no son cuantitativas, Excel no me va a dejar hacer ni histograma ni estadística descriptiva. En este caso acá puedo encontrar pues la moda. Muy sencillo, la moda es la que tiene mayor, entonces en este caso sería Ibagué. Y pues ya no puedo aquí calcular más. Ya no puedo calcular más cosas. ¿Listo? Entonces para datos cualitativos ustedes no pueden estimar desviación estándar, no se puede estimar este tipo de cosas porque pues precisamente son datos cualitativos. Mientras que pues acá que vemos los datos cuantitativos, pues sí podemos ya tomar todos estos datos. Vamos a trabajar ahora sí directamente ya con mi tabla de datos, con mis datos agrupados. ¿Listo? Normalmente referencia, recuerden que lo usábamos para calcular nuestra frecuencia. Pero si queremos acercarnos de pronto a algo más exacto a la hora de tener datos agrupados, queremos calcular una media un poquito más exacta, entonces pues aquí de referencia sería el dato medio. O sea, 19 a 22, acá pongamos el mayor y aquí el menor y el mayor, 19 a 22, 23 a 25, 26 a 28, 29 a 31 y 32 a 35. Y simplemente pues pondríamos el dato medio, que sería el promedio entre los dos. Listo. Y tomamos esos datos y esos son los que vamos a utilizar de referencia. Listo, ya. Espérenme. Ya. Esperen que tuve un problemilla ahí. Excel se me enloqueció. Ya lo abrimos de nuevo. Ya se los comparto de nuevo. Listo. Ya. Listo, entonces aquí ya quedan esos intermedios. Aquí ya puedo borrar. Y lo que les decía, nosotros ya podemos calcular entonces la media, la moda, la mediana, con base en esto. La media entonces va a ser el promedio ponderado, que paso a paso sería referencia por frecuencia relativa, más referencia por frecuencia relativa, más referencia por frecuencia relativa, más referencia por frecuencia relativa, y así. Listo. Me dio 26.122, que cuando lo teníamos desagrupado se acerca. Miren que dio muy cercano. La moda, nuevamente, pues miren acá 27. Ah, no, perdón, 20.5.
Este sí dio un dato muy distinto. Y la mediana sí sería 27. Otra forma de calcular la media o de calcular el promedio ponderado es utilizando suma producto, donde seleccionamos simplemente esta referencia y la frecuencia relativa y ya. Ahí tendríamos entonces resuelto nuestras medidas de tendencia central y nuestra tabla de datos para datos agrupados. ¿Esto en qué caso puede también presentarse? Por ejemplo, que estemos hablando ya no de edades, sino me den de una vez la tabla de datos agrupados. Pensémoslo, por ejemplo, en ingresos. Estamos evaluando los ingresos de un grupo de trabajadores donde tenemos de 800, o lo estamos viendo en dólares, entonces de 300 a 500, de 500 a 800, y 800 a 1000, por ejemplo. O directamente, ¿no? 300, 500, 800, 1000. ¿Sí? Y agrupamos gente que gane exactamente eso, por ejemplo. Ingresos así. Y tenemos aquí entonces de una vez nuestra frecuencia absoluta. Y decimos que acá hay 25 personas, 36 personas, 22 personas y 38 personas. ¿Listo? Entonces, como ahí ya nosotros tenemos los ingresos exactos y la frecuencia absoluta, podemos calcular la frecuencia relativa. ¿Sí? Así es como me presentarían a mí de pronto unos datos agrupados cuantitativos. Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Sí? Podemos construir también la acumulada, pero pues para este caso no, pues digamos porque nos quedan 5 minutos no vale la pena. Entonces ya construimos nuestra frecuencia relativa, ya podemos hallar entonces nuestra media, moda y nuestra mediana. Entonces la mediana es el dato de la mitad, estaría entre 500 y 800, ¿sí? O sea que mi mediana serían 650, la mitad de los dos. La moda, en este caso la moda es el más alto, sería 1000 directamente. Y la media, pues hagámoslo de la forma rápida, suma producto. Seleccionamos nuestra matriz de valores, ojo, los ingresos que son nuestros valores. Y nuestra matriz de frecuencias relativas y ya tenemos una descripción de la población. ¿Qué es lo segundo importante? Que empecemos a analizar, a visualizar y a leer un poquito qué nos están diciendo estos datos. Entonces nosotros sacamos la tabla de frecuencias, podemos aquí identificar grupos importantes con mayores frecuencias o con menores frecuencias. Depende mucho de lo que me estén preguntando a mí. Pero gracias a esto gráficamente yo puedo organizar cuáles son los grupos en los que hay más gente, cuáles son las edades más representativas y las menos representativas, por ejemplo. De aquí puedo decir, si estoy evaluando entonces la media de edad, puedo hablar que el promedio de personas de esta población tiene 26 años. ¿Sí? Una mediana de 25 años y el dato más frecuente en la moda, la mayoría tienen 28 años. Eso me puede dar a mí luces para entender pues dentro de este grupo cuál es el grupo más representativo, que serían los de 28 años. Y en total se tomaron 90 datos. Entonces ese sería un buen ejercicio de interpretación y de lectura donde yo esté describiendo. Por eso también se llama estadística descriptiva, porque en estos casos está precisamente describiendo
las características de la población. Aquí, que solamente pude tomar la moda y que solamente pude tomar pues digamos la frecuencia de cada una de las ciudades. Entonces me puede decir que la mayoría de pobladores o de personas que están, por ejemplo, en este grupo son de Ibagué, seguidos por Neiva y Medellín como las ciudades que más me representan a este grupo. ¿Sí? Pero también lo que sí podría de pronto sacar de media aquí sería el promedio de pobladores o el promedio por ciudad, que no me dice mucho en este tipo de datos, pero puede ser un dato importante si lo llegan a preguntar. Entonces sería, no, miren, mi promedio de cada ciudad me llega en promedio 12 o 13 estudiantes más o menos. Y ya para los datos agrupados, por ejemplo, para este de ingresos, como no le hemos hecho gráfico al histograma, pues podemos, en este caso, insertemos un gráfico de torta. Pongámosle los porcentajes para que se vea. Entonces podemos decir que mi grupo 1 representa el 12%, mi grupo 2 el 19%, grupo 3 el 31%, grupo 4 el 38%. Creo que acá está ya. No. Ok. Listo. Y puedo decir que el promedio de ingresos de este grupo es de $670. La moda, lo más frecuente son $1000 y la mediana son $650. Listo. Esto más o menos me sirve para ir describiendo una población que yo esté analizando. Listo. Hasta ahí eso sería, digamos, lo que nosotros podemos trabajar en Excel de datos agrupados y no agrupados. Ya para cerrar este tema. Bueno, les tengo un aviso parroquial y pasamos a dudas. Es un aviso rápido. Esta clase va a cambiar de profesor. Esta clase se la asignaron a otro profe. Este profesor seguramente les va a estar programando unas sesiones adicionales a esta sesión que tenemos pues los días jueves. ¿Listo? No se preocupen, esto no afecta nada. El profesor y yo estamos haciendo pues todo el proceso de transición y yo los voy a seguir acompañando de todas formas para que digamos la transición se haga bien. Yo voy a seguirles dictando también este espacio. Entonces, ¿cómo va a funcionar la cosa? Con él, ustedes van a organizar el espacio de clases acorde a su conveniencia, acorde a lo que ustedes puedan. Y esta sesión, este espacio, va a ser una clase solamente de refuerzo y de solución de dudas. ¿Listo? Y la mantendremos a la misma hora los jueves. Y ya sería entonces, pues ustedes van a verse beneficiados porque van a poder adelantar más rápido, van a tener esas 2 sesiones semanales. Y en cuanto a las actividades y todo, pues seguimos revisando para que se adelanten más rápido. Inclusive, pues este profesor tiene una carga de trabajo, digamos, tiene mucha más disponibilidad de tiempo para acompañarlos a ustedes en dudas y demás. Entonces, digamos que no lo vean como algo negativo, sino va a ser positivo. Y nuevamente, como yo he dictado los primeros temas y como tenemos pues la metodología ya interiorizada, la idea es que ustedes se afecten nada, que no se afecten absolutamente en nada.